Bueno, estamos desarrollando y concluyendo ya una serie de mensajes con respecto al Espíritu Santo y su relación con la actividad de la Iglesia de Cristo. Hoy día vamos a estudiar los dones que el Espíritu Santo reparte a los creyentes. Los dones son habilidades espirituales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes y los otorga con un propósito que sean de provecho para la iglesia. Nunca los dones espirituales son para el desarrollo personal, sino que va en beneficio de su actividad en el desarrollo de estos dones para servir a la Iglesia de Cristo, para hacer crecer la obra de Cristo a través de la relación que tenemos con otros hermanos y especialmente con el propósito principal de la Iglesia, que es el desarrollar el mensaje del Evangelio al mundo tal como fue comisionada la Iglesia y por lo tanto todos los creyentes para anunciar las buenas nuevas de salvación que es el Evangelio. Vamos a ir conectando algunas ideas que desarrolla Pablo en esta carta de Primera a los Corintios. Y vamos a ir hacia atrás, hacia el capítulo 2, donde Pablo está dando el objetivo principalmente de esta carta, que es el mostrar el desarrollo y cuál es la actividad del Espíritu Santo dentro de la Iglesia de Cristo. Y vamos a leer de los versículos 6 al 16 del capítulo 2 de Primera a los Corintios, que nos habla de la sabiduría del Espíritu. Y dice así: empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente,
Empero lo espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién se instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí tenemos especialmente el objetivo de Pablo de poder escribir esta carta. Es demostrar la actividad, la ayuda especial del ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y cómo el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se relaciona en su vida personal con cada uno de los hijos que integran la iglesia de Cristo. Por lo tanto, vemos que la iglesia de Cristo está sustentada por el poder y manifestación del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. No es una cosa que se mira muchas veces con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una simple fuerza o energía que emana espontáneamente en el corazón de las personas, sino que es una persona que actúa con inteligencia y con todo conocimiento de la actividad que se está desarrollando. Es Dios mismo quien está tomando contacto con la vida de aquellos que son sus hijos. Y esta realidad era necesario mostrársela a esta iglesia, la iglesia que estaba situada en Corinto, porque ellos estaban apartándose de la vida espiritual, una vida religiosa que se va alejando paulatinamente del conocimiento correcto de la actividad de un hijo con respecto a la adoración a Dios. Y eso también tenemos que tener cuidado a través de todos los tiempos de la iglesia, de no irnos apartando de la relación correcta del Espíritu Santo sobre nuestras vidas en la iglesia en la cual pertenecemos. Y esta cosa que esboza Pablo al principio de esta carta, se contrasta con la realidad que se vivía en la iglesia de Corinto. En el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Entonces vemos que lo que estaba anunciando esa perfección del Espíritu, la sabiduría que había en esa perfección, se estaban alejando la actividad de la iglesia con respecto a esa sabiduría. Y eso es lo que contrasta Pablo. Ellos se estaban alejando de la presencia del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia de Corinto. Y Pablo los llama niños carnales. Niños carnales. Ellos se jactaban de tener grandes dotes espirituales. Se jactaban de títulos que ellos mismos se daban. Lo hemos visto en el desarrollo de los estudios que vimos de la carta de Primera a los Corintios, y ya concluyendo Segunda a los Corintios, ya estamos casi al final de los estudios de estas dos cartas. Y Pablo tenía que corregir este asunto diciéndole que ellos, en realidad, de la vida espiritual, ellos tenían muy poco desarrollo, hasta ser considerados niños carnales. Y esto también es un llamado de atención para muchas personas que integran las iglesias de Cristo, que son cristianos y tienen escaso desarrollo en su vida espiritual. Y a pesar de los años, no entienden las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios. Y eso es lo que está corrigiendo Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Y nos saltamos al capítulo 12, versículo 1. Y comienza Pablo diciendo: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. A pesar que Pablo los consideraba niños carnales, sin embargo, Pablo ahora empieza a mostrarle cuál es el desarrollo correcto, maduro del Espíritu Santo en la vida de los miembros que integran la iglesia, es decir, a los creyentes. Y empieza a dar en estos versículos del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de esta carta, el correcto actuar del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y por eso comienza de esa manera. Y acerca de los dones espirituales, que es la relación del Espíritu Santo en cada una de las personas que integran la iglesia de Cristo, cómo se tiene que desarrollar esa relación, esa comunión de el Hijo de Dios con respecto a Dios. Dice: sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Los niños carnales prácticamente no tienen ninguna variación en su vida, en su conducta con respecto a las cosas del mundo. Y es por eso que tenemos que ir creciendo, madurando en nuestra vida espiritual para ir tomando esa separación que demanda la Biblia con respecto a las cosas del mundo y nuestra vida como hijos de Dios. Tiene que haber un cambio, una manifestación visible, tanto en nuestra vida como en todo lo que integra nuestro ser. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad tiene que ir cambiando e irse inclinando hacia las cosas que son espirituales. Y en el versículo 3, Pablo, antes de introducirse en estas recomendaciones que va a hacer más adelante, destaca algo que es bien importante y dice lo siguiente en el versículo 3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo introduce esta verdad para destacar que ellos necesitaban un discernimiento espiritual. Es el Espíritu Santo el que hace la diferencia en las conductas, en la vida de las personas. Y mediante la actividad del Espíritu Santo, nosotros podemos efectivamente llamar a nuestro Señor Jesús como el Señor. No hay otra forma. Es el Espíritu Santo el que hace el cambio en la vida de las personas. No es posible que lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Hay muchas personas que cuando se les presenta el plan de salvación dicen: no, si yo no puedo cambiar. Es imposible que yo pueda ser un cristiano. Es porque están confiando en sus propias fuerzas. Lo que está destacando Pablo acá, que el cambio no es una actividad de las personas. Es el actuar del Espíritu Santo que realiza todo lo que necesita ser cambiado en nuestras vidas. Y es ese sometimiento el que tiene que hacer la iglesia de Corintios. Por eso Pablo les está diciendo en este versículo que es la actividad del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que tiene que actuar en sus vidas. Lo que hace la diferencia de un buen y mal cristiano, porque hay malos cristianos también que deshonran y en sus hechos
hacen lo que dice este versículo. Llama anatema a Jesús. Es importante que destaquemos que el discernimiento de la vida espiritual solamente lo realiza la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y después de eso, leemos lo siguiente en los versículos 4, 5 y 6. Y antes de leerlo, quiero que se fijen en la estructura de Pablo al hablar de estos 3 versículos. En estos 3 versículos se hablan de la Trinidad de Dios con respecto a los dones espirituales. Y teniendo eso en mente, la Trinidad está compuesta de el Espíritu Santo, el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y de Dios el Padre, ¿no es cierto? Esa es la Trinidad de Dios, y con eso, teniendo en mente la Trinidad de Dios, ahora vamos a leer estos 3 versículos. Y dice lo siguiente, en el versículo 4, empero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu, el mismo Espíritu es. Ahí está hablando de el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y con respecto a los dones, dice, lo menciona como repartimiento de dones. En el versículo 5 dice, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Cuando dice, más el mismo Señor es, está hablando de la actividad de Jesucristo con respecto a esos mismos dones. Y vamos a ver el versículo 6, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Los dones espirituales, vemos que hay 3 clasificaciones con respecto a esta estructura que está otorgando Pablo en estos 3 versículos, que nos hablan de la relación de la Trinidad con respecto a la actividad de los dones que tienen que desarrollar los hijos de Dios. Y nos habla de repartimiento de dones, repartimiento de ministerio y repartimiento de operaciones. Son distintas estas 3 clasificaciones que hace Pablo. Hay un Espíritu Santo, hay un Señor que es Jesús, Jesucristo, y hay un Dios el Padre. La unidad de la Iglesia se basa en la diversidad de la Trinidad. Vamos a ir con la primera clasificación que hace Pablo, que es el repartimiento de dones, que es la manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a leer, antes de seguir con los versículos de 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que nos habla específicamente del repartimiento de dones. Primera de Pedro 4:10. Y dice así, cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Ahí está hablando de dones, de don que se han recibido. Y es la misma palabra que se usa en este caso en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 2. Y hace un detalle en este mismo capítulo el apóstol Pablo con respecto al repartimiento de dones. Y vamos a leer de los versículos 7 al 11, que era la lectura de esta predicación.
Dice, empero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. En el versículo 7 dice que estos repartimientos de dones otorgados por el Espíritu Santo son para provecho en este caso del crecimiento de la Iglesia de Cristo. En 1 de Pedro 4:10 que habíamos leído, dice que tienen que ser administrados a los otros. No es para el desarrollo y crecimiento de la vida personal, sino que es el desarrollo de la relación como cristiano, de un cristiano con respecto a sus semejantes. Y dice 1 de Pedro 4:10 que debemos actuar como buenos dispensadores. Tenemos que ser excelentes en el trato hacia los demás cristianos y al prójimo. Los dones son expresiones de la gracia de Dios. No son manifestaciones de la persona. Es la gracia de Dios que sobreabunda nuestra vida y que nos capacita para relacionarnos y crecer en la obra de Cristo. Por eso se habla de repartimiento de dones. Dones es algo que es una dádiva, es algo que es un regalo que hace Dios y que coloca en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo que nos capacita para poder crecer en todas estas áreas. ¿Cuál será el don que ha colocado la gracia de Dios en nuestras vidas? Palabra de sabiduría. ¿Somos sabios para poder hablar? La palabra de sabiduría es una revelación especial que va mucho más allá de la sabiduría natural que tienen las personas o que pudieran tener las personas. Es una revelación que involucra la actividad misma de la presencia de Dios en nuestras vidas para colocar las palabras correctas de las cosas que se tienen que hacer o decir. Por lo tanto, la sabiduría, nadie puede decir que es sabiduría propia, natural, en forma personal, sino que esta sabiduría que se habla acá es una sabiduría que solamente es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice también palabra de ciencia. La ciencia es el conocimiento. El conocimiento también es una revelación de la información. Es el manejo de las cosas que se pueden conocer y que especialmente se anuncia las cosas que no se pueden conocer de una manera natural. Y es por eso que hablamos de una revelación especial, que es la revelación que hace Dios a través de las Escrituras. El conocimiento, la ciencia, tiene que ser afirmada con la doctrina, con las cosas que se hablan en la palabra de Dios. No es simplemente cualquier cosa que podamos imaginar o estructurar en nuestra mente, sino que tenemos que ir conociendo, estudiando
paulatinamente las Sagradas Escrituras para poder dar respuesta adecuada espiritualmente hablando con respecto a las cosas que se nos pregunten. También la fe es un don. La fe aquí está mostrado como una parte de los repartimientos de dones. La fe no es algo que se pueda hacer en forma personal. Es la actividad del Espíritu Santo que coloca en nosotros el poder nosotros creer en la obra de la salvación, en la obra de Cristo, y es una actividad especial del Espíritu Santo, por lo tanto, para poder acercarnos a esa salvación, tenemos que pedir a Dios que Él obre en ese don llamado la fe en las personas para que puedan acercarse a Cristo como su Salvador. El don de sanidad. Nosotros como iglesia siempre hemos anunciado que Dios tiene poder para poder obrar la salvación. Y lo hace de distintas maneras, de distintas formas. Él obra sanidades muchas veces de las maneras que nosotros ni siquiera pensamos. Él sigue, ¿no es cierto?, dando sanidad en el tiempo de hoy, como lo ha hecho siempre en la actividad de Dios. Dones de milagros también nos hablan. Los milagros siguen produciéndose. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, sucede el milagro más grande. Una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, ahora tiene nueva vida. Esa nueva vida en Cristo. ¿Qué milagro más grande y formidable hace Dios al ser, ¿no es cierto?, nosotros muertos espiritualmente, ahora podemos tener vida eterna? Más allá que otros milagros, ¿no es cierto?, que puedan llamar la atención, el milagro más grande es el que produce Dios en la vida de las personas, de un pecador que lo vuelve a la vida. Dice el don de profecía. Profecía es el conocimiento de las cosas que Dios ha colocado y ha revelado en la Biblia. Nosotros podemos conocer profundamente la profecía que está escrita en la Biblia. Y no es necesario ir a buscar a otras fuentes. Las otras fuentes son engañosas. Hay personas que afirman lo que dicen en los sueños, en las intuiciones, en las percepciones de los sentidos. Es más seguro y 100% seguro hacerlo basado en el conocimiento de la Biblia con respecto a lo que Dios revela para todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida terrenal. La discreción de espíritu, discreción significa discernimiento, el poder saber cuando una cosa es verdad con respecto a la mentira. Es una habilidad que da Dios para poder decir esto es verdad o esto es mentira, esto es un engaño. Tenemos que pedirle a Dios, ¿no es cierto?, discreción de espíritu. También dice género de lenguas. Género significa diversidad de lenguas. Y acá esta manifestación que se dio al principio de la Iglesia de Cristo eran idiomas dados a los cristianos que no habían aprendido y que lo recibieron directamente por obra del Espíritu Santo para poder tener la facultad de hablar en otros idiomas. Y es así como personas que eran de distintas formas de hablar podían entender el mensaje de salvación.
interpretación de lenguas, en el fondo son los traductores. Aquellas personas que son capaces de traducir de un idioma, cuando se habla un idioma que no conocemos, él va colocando sentido a lo que está diciendo la persona. Entonces es una habilidad también sobrenatural que Dios repartió al principio de la iglesia. Ahora nos vamos a ir a la segunda clasificación que hace Pablo, que es el repartimiento de ministerios. Y vamos a ver que existe una diferencia con el repartimiento de dones. Y para esto vamos a leer 3 versículos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. En el repartimiento de dones se estaba enfatizando en casi todos los versículos que habíamos visto la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el repartimiento de ministerios está actuando el Señor Jesucristo. Y dice en los versículos 11 y 12 de este mismo Efesios capítulo 4. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que hay una diferencia que es radical con respecto al repartimiento de dones. Aquí el que está actuando en este repartimiento es el mismo Señor Jesucristo. Y dice al final del versículo 12, dice, para la obra del ministerio. Es decir, para el desarrollo, la conducción de la iglesia de Cristo. Fueron nombrados todos estos cargos que ministerio, el sinónimo de ministerio es un empleo, son funciones, son oficios, es una ocupación de las personas, ocupación, funciones que determina Jesucristo para que las personas guíen y sirvan en la iglesia de Cristo. Y su objetivo principal es para la edificación del cuerpo de Cristo. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 12, para ver cuál es el detalle que hace Pablo con respecto a los ministerios. Y vamos a leer los versículos 27 y 28. Y dice lo siguiente, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lengua. Todos estos ministerios están entregados por el Señor Jesucristo para actuar dentro de la iglesia, para el desarrollo correcto de la iglesia. Estos no son títulos, son funciones, son oficios, son actividades que coloca Dios en estas personas para que desarrollen el crecimiento y la conducción de la iglesia, como dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Apóstol. El apóstol son aquellas personas que establecen y fortalecen la iglesia en el principio
de la historia de la iglesia. Y los apóstoles son nombrados directamente por Jesucristo, porque esa es la actividad del repartimiento de ministerio. Y en eso tenemos que enfatizar en el tiempo de hoy, cuando vemos que se levantan apóstoles, tenemos que ver que esos apóstoles, ¿quién los nombró? ¿Los nombró Jesucristo? Los apóstoles tienen que ser, como son parte de este repartimiento de ministerio, tienen que ser nombrados directamente por Jesucristo. No pueden ganarse como si fuesen títulos o un pergamino, ¿no es cierto?, reconociendo que tal persona es un apóstol. No, es un oficio, es una función que tiene que cumplir la persona, pero que tiene que ser nombrado directamente por el Señor Jesucristo. Pero me dirán, pero ¿y Pablo fue nombrado apóstol después que murió Cristo? No, recuerden al momento de la conversión de Pablo. ¿A quién se le apareció Pablo? Al mismo Señor Jesucristo. Jesucristo nombró finalmente a Pablo como apóstol. Por eso él es reconocido también como un apóstol. El profeta es aquel que anuncia y que pronuncia el mensaje de Dios. No es un título, recuerden, son funciones. Los profetas son nombrados por Jesucristo para anunciar el mensaje de Dios. El evangelista es aquel que es llamado a predicar el evangelio. El pastor es aquel que alimenta y pastorea a la iglesia de Cristo. Y el maestro es aquel que instruye a los cristianos en la palabra de Dios. Es aquella persona que tiene la capacidad, la habilidad dada por Dios, no una habilidad natural, sino que es la actividad de Dios que lo capacita para poder entender la palabra de Dios y también poder explicarla para que sea entendida a través de su enseñanza. Los repartimientos de ministerio, por lo tanto, son actividades, oficios específicos de personas que han sido seleccionadas para actuar en la obra dentro de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia del cuerpo de Cristo. Hay algunas actividades y hay discusiones de cuál de estos dones dados en los ministerios siguen vigentes o no. Hay personas que dicen que algunos sí, otros no. Pero en esta mañana solamente vamos a ver cuál es la enseñanza que hace Pablo con respecto a esto en 1 Corintios 12. Después nos vamos a la última clasificación, que es el repartimiento de operaciones. Operaciones. ¿Quiénes han sido operados? Muchos. Pero por el Espíritu Santo. Bueno, las operaciones también se habla de intervenciones de maniobras, de procedimientos que se le hacen a las personas o a alguna actividad. Es por eso que hablamos de operaciones. Repartimiento de operaciones. Y para entender la actividad, en este caso ahora nos queda hablar de Dios el Padre con respecto a los dones. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8.
dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir al que enseña en doctrina. En estos dos primeros versículos vemos que menciona la misma estructura que está en 1 Corintios 12. Y habla con respecto a los dones que están otorgados por el Espíritu Santo. Y después dice, o sí ministerio, que era la segunda parte que habíamos visto, que es la actividad de Cristo en el desarrollo de los talentos de algunas personas para actuar en la iglesia de Cristo. Y después termina con el versículo 8 que dice lo siguiente y que nos introduce en el repartimiento de operaciones. El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos repartimientos de operaciones son dones que nosotros poseemos, que nosotros podemos poseer. Y Dios, en su actividad, ha creado que en nosotros el poder colocar en nuestra naturaleza, en nuestro ser, el desarrollo de estos dones. Podemos tener muchos de estos dones que están colocados acá, en exhortar, en repartir, en presidir, en hacer misericordia, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos desarrollar. Y hay algunas personas que tienen la lista completa, ¿no es cierto? Tal vez algunos serán destacados por uno de estos dones, pero al menos existe un don dentro de estos, porque es la actividad del repartimiento de Dios el Padre en la vida de todos los creyentes. Nadie puede decir, yo no tengo un don. Dice, el que exhorta, es aquel cristiano que motiva, que impulsa, que motiva a otros cristianos para poder crecer en su vida espiritual. Espero que sea así, ¿no es cierto? Que no seamos esos cristianos que todo lo encontramos mal y que vamos tirando hacia abajo todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia. El cristiano debería ser una persona alegre, que está dispuesta, ¿no es cierto?, a motivar, a colocar sacrificio muchas veces en el hacer dentro de la iglesia. Tenemos que levantar nuestra vista de nuestras tristezas, de nuestras soledades, de aquellas cosas negativas que muchas veces arrastran las personas y colocar una sonrisa porque Cristo nos ama. Y ese amor que sobreabunde en nuestras vidas, seamos capaces de traspasarlo también a otras personas. Es por eso que tenemos que exhortar, no solamente actuando, tomando la Biblia como si fuese una espada y dejamos a todos heridos con respecto al uso que hacemos de la Biblia o de las cosas espirituales, sino que tiene que haber un crecimiento en la obra de Cristo a través de la motivación, de nuestra cooperación, de nuestra amabilidad con respecto a la relación que tenemos que establecer dentro de la iglesia de Cristo. El que reparte también es nombrado acá.
Es aquella persona generosa que entrega su tiempo, sus talentos, sus habilidades para la obra de Cristo, que muchas veces lo hace en forma anónima, pero Dios nos dice que Él tiene todo registrado, nuestras acciones, en su memoria. Y en su momento obtendremos las recompensas que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para el beneficio de las demás personas, para poder trabajar e impulsar la vida de nuestros hermanos y toda la actividad dentro de la Iglesia de Cristo, apoyando en todo lo que podamos hacer. No solamente se trata de asuntos de dinero, sino que entregar tiempo, disposición, una buena actitud dentro de la obra de Cristo. El que preside es nombrado también acá. No es solamente la persona que está presidiendo un culto, es el líder innato, es la persona que está siempre liderando, organizando. Muchas veces no es la persona más vista, sino que es aquella persona que está sentada y está organizando y está ordenando que las cosas se hagan. Es una actividad, es un don que da el Espíritu Santo a las personas para el desarrollo de la obra de Cristo. El que hace misericordia es aquella persona que está preocupada por las necesidades de otros, que está mostrando compasión y amor en la relación con el prójimo, especialmente con los que son sus hermanos. ¿Cuál es el repartimiento de operaciones que Dios ha colocado en nuestras vidas? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Y dentro de este repartimiento de operaciones, Pablo dedica un capítulo completo, que es Primera a los Corintios, capítulo 13. Y nos habla del amor, el desarrollo del amor. El amor tiene que ser el distintivo más importante de nuestra vida espiritual. Porque lo dice el mismo capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, es decir, amor, acá está escrito como caridad, dice, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. El don más grande que estamos llamados a desarrollar es el amor. El amor es práctico, el amor es real, es concreto, y es la actividad de Dios en nuestras vidas. Podemos soñar con muchas manifestaciones espectaculares, pero si no hay amor, de nada sirve. Tenemos que amar a nuestros hermanos con amor intenso, con amor sacrificial, con mucho esfuerzo, amar a la Iglesia de Cristo. Amarnos los unos a los otros es la actividad más importante de la obra de Dios en la vida de la Iglesia. Hay muchas personas que no toman en consideración estos consejos de la Biblia, porque le es más fácil, en vez de estudiar la Biblia,
el, según ellos, tener una revelación especial directa con Dios. Espiritualmente eso es imposible. Para poder tener la revelación completa de parte de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Tiene que haber un conocimiento de la Biblia. Es más fácil para algunas personas, dice, Dios me lo reveló, en vez de decir que la Biblia dice. Evidenciando vidas inmaduras espiritualmente hablando. La revelación de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas a través de dones y talentos, se hace con el estudio, con aprender doctrina, con entregar nuestro corazón en las manos de este Dios todopoderoso. Tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el consejo de Pablo en esta mañana a través del estudio de esta carta. Que el Señor bendiga a su iglesia y nos permita el desarrollo del Espíritu Santo, que haya un crecimiento real y concreto en nuestras vidas como hijos de Dios. Les ruego que se pongan en pie y terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, suplicándole su ayuda sobre nuestras vidas. Que nos haga inteligentes, Señor, en poder tomar esos dones que usted nos entrega a través de su actividad, a través de la obra de su Espíritu Santo, a través de la obra también de Jesucristo y de usted como Padre, Señor, de todos nosotros los que integramos la Iglesia de Cristo. Que fortalezca la vida espiritual y el desarrollo de esta Iglesia, se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios te